quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Dada para gloria, grabada
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, y por todo el mundo se está preparando. Todos a la misma voz, en un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Al ejército sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. ¿Y sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a la misma voz, en un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Al ejército sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó.
al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, un saludo a toda la preciosa amada que está aquí en los lugares celestiales, aquí en Guatemala, y a todos los que están por el mundo, que oyen y sintonizan con nosotros el ministerio de la transformación. Este es el ministerio de la transformación. Hay unos que dicen que no hemos sido transformados, ellos se quedaron. No dieron el paso. La transformación era un cambio de forma, así de sencillo. Pero como esperaban volar y ver que teníamos alas y ser diferentes, no, el cambio de forma estaba ¿en dónde? En la mente, donde una multiforme sabiduría de Dios llegaría. ¿Por qué? Porque llegó el Dios vivo. Todo lo que la historia de todo lo que registra la palabra de Dios, el evangelio, es lo que Dios preparó para estar Él juntamente con su iglesia, educarlos y llevarlos a una gloria preciosa y eminente. Así es que para los que oyen por primera vez, usted se acercó a la iglesia de la transformación, al ministerio de la transformación, donde cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que estamos en esa gloria preciosa, maravillosa, con paz, con tranquilidad, en reposo, entendiendo lo que Dios no tiene preparado, sino tuvo preparado para nosotros y nos lo dio. En el momento en que Él partió, viene el Dios vivo y nos da la herencia, la abundancia de la herencia. Así es que Dios es precioso,
Vamos a avanzar. Hay un clip que me interesa que usted lo escuche bien y que le ponga atención a lo que está diciendo Jesucristo hombre en ese clip. ¿Sí? O sea, Jesucristo hombre aquí en este clip va a hablar de lo que había antes de él. Lógicamente, porque no podía hablar de lo que iba a haber después. Entonces él habla de Jesús de Nazaret y es cuando dice que había que dejar eso. Pero nosotros ya no estamos en ese tiempo, nosotros ya estamos en el tiempo que hay que dejar también a Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque ya está el Dios vivo. Pero óigalo, porque usted es inteligente y los que nos oyen son inteligentes. Y tienen que comprender que la Biblia se escribió hace ¿cuántos años? Y si usted se recuerda, Hechos de los Apóstoles nunca terminó. ¿Por qué no terminó? Porque siempre iba a haber personas que iban a escribir, solo que ahora esas están escritas aquí. ¿Ya? Entonces, usted tiene que comprender eso. Entonces, pero eso no, es que eso no pasó, no, pasó ahora para nosotros. Ahora, cuando fue escrita, no. Tiene que estar hablando. Entonces Jesucristo hombre le tocó hablar lo que está escrito para aquel tiempo. Y nosotros nos toca hablar lo que es para este tiempo. Entonces vamos a verlo, por favor, el clip. Entonces una condición dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, si ya fue presentado como crucificado, ya la iglesia se quedó sin ese esposo. Por eso es que Pablo dice, para que seáis de otro, tienes que volver a casarte, bendecido. Digo, hablando como iglesia, la iglesia tiene que volver a casarse. Fíjate que en Apocalipsis 18, verso 7, cuando el ángel le reprende a la ramera, a la iglesia católica, a la que comenzaron los apóstoles de Jesús, fíjate cómo dice en el verso 7 del capítulo 18, ella, porque el Espíritu lo que le dice es que tú estás sin marido, tú no te has querido casar con el resucitado. ¿Por qué no te casas de nuevo con el otro, con el después de la cruz, no antes de la cruz? Y entonces la ramera, el espíritu ramerismo católico romano, les responde a ese ángel y le dice en el verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, está hablando de individuos, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. ¿Te das cuenta? Dicen, no, tú eres viuda. Todos los que dependen de Jesús de Nazaret, todos los que están esperando que Él vuelva, todos los que tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret, ellos son viudos. Ellos están sin marido. Ellos no tienen a Jesucristo en su corazón. Ellos están en viudez. Eso es una falsa conversión, lo que tiene todo el sistema protestante. Por eso la ramera dice aquí, no, yo estoy reinando, yo soy reina. Yo no soy viuda. El ángel está diciendo, no, tú eres viuda, tú estás sin marido, porque Jesús de Nazaret murió y estaba supuesto a casarte con el que resucitó. Pero no quisieron obedecer al apóstol Pablo, no quisieron obedecer. ¿Y qué hicieron? Hicieron un misticismo de la persona de Jesús de Nazaret. Lo treparon en una cruz. Entonces, fíjese, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se muere el marido? ¿Se queda como? Viuda. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo ahí. Entonces tiene que ser de otro. ¿De quién tenía que ser? Del que resucitó. ¿Sí? Y el que resucitó se introduce en José Luis de Jesús. ¿Sí o no? Que es el nuevo marido de la iglesia. ¿Y qué pasa con Jesucristo hombre? ¿Qué pasó con José Luis de Jesús? Se murió.
Y eso es lo que nosotros le decimos a la iglesia. ¿Quién dice que no? Diga usted si no. Y entonces los que lo quieren tener vivo están igual. Son viudos y ellos quieren estar con el que ya murió. Es lo mismo. Lo que pasa es que él está vivo en ese momento. Entonces él no va a decir, cuando yo me muera, entonces la iglesia tiene que venir al Dios vivo. No, porque no se ha muerto, él está ahí. ¿Quién era el esposo de la iglesia en el tiempo de José Luis? Él era el esposo de la iglesia. ¿Por qué? Porque había terminado Jesús de Nazaret, ahora era él. ¿Y qué pasó con él? Murió. Diga, murió. Es que ese es el problema. Mire, los que no quieren avanzar a la transformación es porque no quieren que él muera. Todos los demás grupos que se quedaron con Jesucristo, hombre, lo que quieren es tenerlo vivo. ¿Verdad? Y entonces ellos lo que están diciendo es lo mismo que decía Pedro, Juan y Santiago. Ya va a regresar. ¿Qué era lo que decían ellos de Jesús de Nazaret? Que ya iba a venir la segunda venida. Les vino, ni lo vieron. ¿Por qué? Porque lo esperaban y a él, a Jesús de Nazaret. Entonces, viene al morir José Luis, termina esa dispensación y entonces él ya no va a venir. ¿Por qué? Si él está sentado en los lugares celestiales y ahí estamos nosotros, ¿para qué va a venir? Entonces, lo que lo están esperando, llevan 4 años. Espérense que lleven un poquito más y se van a cansar. Bueno, muchos ya se han cansado. ¿Por qué? Porque es lo mismo. 2000 años esperó la iglesia a Jesucristo, hombre. Entonces, lo que está diciendo ahí es que hay que dejar a Jesús de Nazaret. Sí, lo dejamos en aquel tiempo porque estaba el otro, ¿verdad? El que resucitó de los muertos, el que volvió a vivir. Muy bien, murió. ¿Y entonces? ¿Quién está hoy? El Dios vivo. Entonces nosotros caminamos, nosotros vamos caminando, nosotros vamos de gloria, porque la gloria era esa. Pero ¿qué era la gloria realmente? La gloria es ver el cielo negro, eso lo esperan los demás. Hoy va a haber eclipse de sol o no sé qué, y que se va a oscurecer el sol. ¿Y eso qué? No, la gloria no es esa, la gloria es un conocimiento que nos lleva a conocer en dónde está Dios hoy y quién es Dios hoy. Quiere decir que los que ven todavía el velo están en aquel tiempo en una gloria que ya pasó. Entonces dijo Jesucristo, hombre, pasó el tren y los dejó. Así es, Dios es precioso. Usted es inteligente. Oiga bien, vuelva a oírlo. Dice, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo como ¿qué? Como crucificado. Y si fue crucificado, ¿qué? Ya terminó. ¿Está fácil o no? Muy bien. Eso es para los que dicen que mentimos. No, entonces miente la Biblia. No nosotros, sino que es Dios mismo el que está mintiendo. Pero es que no ve que hicieron, es que no puedo dejar de hablar de ese clipcito, porque dice, hicieron un misticismo de Jesús. ¿Y qué están haciendo hoy? Un misticismo. Muy bien, vamos entonces a ver el consejo para la siembra que está en Efesios 3. Efesios en el capítulo 3, verso 10. Si necesita un sobrecito, ahí está, los dioses ahí esperándolo para dárselo. Efesios 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, diga la multiforme sabiduría
de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien. Entonces, aquí lo que dice es que la multiforme sabiduría de Dios tiene que llegar. ¿Y quién la va a llevar? ¿Quién dice aquí que la va a llevar? La multiforme sabiduría de Dios. La iglesia. O sea, usted y yo tenemos que llevar la multiforme sabiduría de Dios a todo principado y potestad en todo lugar del mundo, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a llevar? ¿Con qué la han llevado los que nos antecedieron? Con la siembra. ¿Y entonces con qué se va a llevar ahora? Con la siembra. Ahora, fíjese, hay algo bien importante. No hay otra forma de llevar la multiforme sabiduría de Dios, es con la siembra. Pero para sembrar hay que creer que esta es la iglesia del Dios vivo. Si usted cree que esta es la iglesia del Dios vivo, va a sembrar. Ahora, si no cree que esta es la iglesia del Dios vivo, entonces no va a sembrar. Es lógico. Pero si usted cree, usted va a sembrar porque quiere que esto que tiene usted y tengo yo llegue a todos lados. ¿O cuántos quieren que esta palabra llegue a todos lados? ¿Sí? Hay un muro que hay que derribar para que esto llegue. Hacerle ver el conocimiento de cuáles han sido las dispensaciones para llevar al Dios vivo. Así es que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Muy bien. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar del reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Muy bien, dioses, disfrute la abundancia de la herencia. Hoy hay un tema sumamente
interesante. Vamos a hablar hoy. El tema lleva por título La formación de la iglesia de Dios. Diga, la formación de la iglesia de Dios. ¿Por qué la iglesia de Dios? Porque la Biblia registra muchas iglesias. Para comenzar, cuando se habla de iglesia, se habla de una sabiduría, se habla de una congregación, se habla de una asamblea, se habla de una reunión, o sea, un grupo de personas que tienen una doctrina en común y se forma por medio de un conocimiento. Entonces, viene un conocimiento y entonces se comienza a formar la iglesia. Muy bien. Como dijo José Luis, tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Muy bien. Entonces, el principio es cuando comienza a dar el conocimiento a un grupo de personas. Estas personas crecen y llegan a un fin. Por ejemplo, de esto no vamos a hablar hoy, pero a manera de ejemplo en la introducción. ¿Cuándo comenzó la ley? Comenzó con Moisés, ¿sí? Comenzó con Moisés. ¿Y cómo comenzó esa iglesia de Moisés? Comenzó cuando Dios lo hace subir al monte y le da ¿qué? Las tablas de piedra. Ahí comenzó. 10 mandamientos eran lo que le dieron a él ahí, las tablas, los mandamientos en tablas. Pero después, ¿cuántos preceptos y normas hubo? 323 o 600. 623 preceptos, mandamientos y normas. Entonces, ¿vio? O sea, comenzó ¿con qué? Con 10 mandamientos. Y luego fue creciendo el conocimiento. Y el conocimiento se dio, la iglesia creció. ¿Y la iglesia qué? Terminó. Ahora hay hasta una iglesia que se llama la iglesia maradoniana. ¿Y qué es la iglesia de Maradona? ¿Verdad? Sí, porque es un grupo de gente que se mueve, hay un conocimiento, ahí yo no sé ni de qué hablan, pero hay un grupo en Argentina que es una reunión donde comienzan ahí, le han de poner veladoras y todo, no les sé decir yo qué hacen ahí, pero es un grupo de personas que tienen un conocimiento. No estamos diciendo que es el conocimiento verdadero, pero es una asamblea, es una reunión. Estamos ahí. Ahora vamos a ver hoy, no vamos a ver eso, sino vamos a ver ejemplos de algunas iglesias que registra la Biblia. Y vamos a comenzar con Mateo, capítulo 16. Mateo en el capítulo 16, verso 15 al 18. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí podemos ver en esos versos una iglesia que está comenzando una iglesia, ¿sí? El principio de una iglesia. ¿Por qué? Porque comienza con el conocimiento que tiene Pedro de que Jesús era el Cristo. Entonces él tiene un conocimiento, es lo único que él sabe, que Jesús era el Cristo. Pero entonces le dice Jesús, bueno, sobre esa confesión que tú acabas de hacer, ahí voy a edificar, ¿qué? Mi iglesia. O sea, ahí comienza una edificación de la iglesia.
¿Ya? Entonces comienza con Jesús de Nazaret. Entonces, muy bien, veamos ahora Mateo en el capítulo 16 para ir viendo cómo se fue formando. Mateo 16, verso 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Desde cuándo? Desde que ellos supieron que Él era el Cristo. Ahí comenzó. ¿El fundamento cuál es? Cristo. Muy bien. Entonces dice, desde entonces, desde cuando ya sabían que era Cristo, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, aquí entró un nuevo conocimiento. O sea, ¿con qué comenzó a reunirse la iglesia? Con una declaración de Pedro que Jesús era el Cristo, pero ahora está diciendo, ese Cristo tiene que morir y resucitar. O sea, siguió creciendo el conocimiento, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver Mateo 16, 27 al 28. 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Quién fue el que vino en la gloria de su Padre con los ángeles? José Luis de Jesús, y él era el que tenía el ministerio de ángeles. Era Jesucristo hombre. Y entonces pagará a uno conforme a sus obras, a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos que están aquí, dice, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No estaba hablando de que habían unos que no iban a morir y iban a ver la segunda venida porque vino 2000 años después. ¿Quién iba a estar vivo? No, aquí está hablando de gustar la muerte de Jesús. ¿Cómo usted puede gustar la muerte de Jesús cuando le entiende? Cuando sabe para qué murió, cuando sabe que tenía que resucitar. Entonces usted en ese momento está gustando la muerte de Jesús, pero eso iba a ser cuando viniera ¿quién? Cuando viniera el Hijo del Hombre. Entonces la gente que estuviera en ese tiempo iba a gustar de esa muerte que tuvo Jesús. ¿Vio cómo se formó la iglesia y cómo se ha ido desarrollando? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 11, porque entonces vemos aquí que aquí se formó una iglesia, ¿sí? La iglesia que formó Jesús de Nazaret. ¿Con quiénes? Con los judíos, ¿sí? Pero él dijo que venía Jesucristo hombre, o sea, se iba a formar otra. Ahora, antes de que se formara esa, la que se formó antes. Hechos capítulo 11. Entonces, dice, hablando de Bernabé, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, hablando de Pablo, porque era el que había construido esta iglesia, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces aquí viene otra iglesia. Jesús de Nazaret formó una iglesia, aunque todo es un propósito, una misma regla, y es un tiempo, es el mismo tiempo, solo que con diferentes personas que abren la iglesia. Aquí fue Pablo. Pablo levantó una iglesia. ¿Con qué? ¿Con qué levantó la iglesia? Con lo mismo que la había levantado Jesús de Nazaret, haciendo que el fundamento de la iglesia era Cristo. Y entonces por eso dice, se reunieron un año con la iglesia,
y fueron llamados por primera vez ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque ¿de quién estaban hablando? De Cristo. Entonces, esta es la iglesia de Pablo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver primera carta a los Corintios 3. Primera carta a los Corintios 3, verso 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál fue el fundamento que puso Jesús de Nazaret? Cristo. ¿Cuál fue el fundamento que puso Pablo? Cristo. Nadie puede poner. ¿Y cuál fue el fundamento que puso José Luis de Jesús? Cristo. Solo que aquí aparece algo más de la iglesia, de las características de la iglesia. Entonces la iglesia constaba de 1, fundamento, 2, edificación y 3, sobreedificación o transformación. De eso consta una iglesia: fundamento, edificación y sobreedificación o transformación. Bueno, entonces nosotros vemos que es un proceso que comenzó con Jesús de Nazaret para los judíos. Él edificó la iglesia para los judíos y José Luis de Jesús edificó la iglesia con los gentiles, pero ambos con un solo fundamento, el que puso Pablo, el cual era Cristo. Por eso, una era la iglesia de Jesús de Nazaret, otra era la iglesia de Pablo, otra era la iglesia de Jesucristo hombre, y una era la del Dios vivo. Entonces, todo es un proceso. Entonces, aquí nos es bien útil y es bien importante el ejemplo que nos puso Jesucristo hombre del cohete espacial, del cohete que va a la luna. Yo estuve informándome de que era un cohete. Muy bien, entonces fíjese, un cohete espacial tiene la misión de enviar al espacio satélites artificiales, sondas, naves espaciales y hombres. Entonces, un cohete está formado por una estructura con motor de propulsión. Entonces, este cohete es el que da el impulso a lo que se va a enviar. Por ejemplo, si es un satélite, entonces el cohete se levanta con esa propulsión, se va y en el camino se separa y sigue el satélite o los hombres o las naves o lo que haya mandado al espacio. ¿Y qué es lo que pasa con el cohete? Se cae, se desarma, cae a la mar. Entonces él dijo que eso era, ustedes, hay un satélite que va a la luna, dice, y hay cosas que lo están enviando, que lo están subiendo, pero llega un momento en que eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque lo que tiene que es el satélite llegar a donde tiene que llegar. Entonces es lo mismo. Vino Jesús de Nazaret, era una fuerza que subía el satélite. Pablo era otra fuerza, puso el fundamento para subir ese satélite. Vino José Luis de Jesús y era la fuerza que impulsó el satélite. Pero ¿quién era el importante? El satélite, era el que iba a llegar. Entonces, ¿quién era el importante? El Dios vivo. Entonces, todas las iglesias desde Jesús de Nazaret lo que hicieron fue impulsar a la iglesia para que llegara ¿con quién? ¿Quién era el objetivo? ¿Quedarse con los cohetes que lo suben? No,
El objetivo era que la iglesia encontrara ¿a quién? Al Dios vivo y lo conociera. Eso está bien clarito, sí. O al menos así lo entendemos nosotros. Porque eso es lo que dijo él. Eso cae a la mar. Eso ya terminó. ¿Por qué? Porque esas iglesias iban a terminar para darle paso a ¿qué? Al Dios vivo. Pero vamos pues. Entonces, aquí vamos a ir. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amará a la iglesia. ¿Cómo dice? ¿Y amó qué es? Pasado. Y se entregó a sí mismo, ¿por qué? Por ella. Quiere decir entonces que Cristo amó a la iglesia y murió por ella. ¿Para entregársela a qué? Al Dios vivo. Eso es todo lo que ahí está diciendo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si se entregó por ella, ¿qué? Es que llegó a donde la tenía que llevar. ¿Y después qué? Se tiró a la mar. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, ¿y qué? Y sin mancha. Que esa es la iglesia que somos ahora. Muy bien, entonces podemos ver lo que hizo Cristo. Dice amó a la iglesia, no dice amará. La amó, se entregó por ella para un propósito. Que la iglesia fuera transformada, que cambiara de forma. De una forma corruptible a una forma incorruptible. ¿Ya? De una forma mortal a una forma inmortal. ¿Está aquí conmigo? De una iglesia común a una iglesia gloriosa. De una iglesia con mancha a una iglesia sin mancha. Muy bien. Entonces, la transformó para llevarla a la perfección, pero eso sucedió cuando se entregó por ella, al morir. José Luis, entonces al morir José Luis nos lleva a la perfección y nos sienta juntamente con él en los lugares celestiales. La iglesia de Jesucristo no podía ser perfecta porque tenía. Por eso, si hay algo imperfecto, tiene que desaparecer para darle paso a ¿qué? A la perfección, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Quiere decir que eso que era imperfecto sirvió para impulsar la gloria que iba a tener la iglesia en la venida del Dios vivo. Pero eso tenía que terminar. Muy bien. Entonces nos entrega al Dios vivo. La iglesia de Jesús de Nazaret terminó. La iglesia de Pablo no solo terminó, sino desapareció, porque él solo tenía el fundamento. Por eso dice, todos me abandonaron. De esa no quedó nada. No estaba edificada. La iglesia de José Luis terminó, pero con la diferencia que la dejó edificada. Aunque algunos todavía quieren ser parte de esa iglesia. Y ahí está el problema. O sea que él murió para dejarnos así como dice aquí. Y hay quienes no quieren ver que terminó Jesucristo hombre. Y al no ver que terminó Jesucristo hombre, no pueden estar con el Dios vivo. Y no pueden disfrutar la gloria de Dios. Se siguen viendo corruptibles. Porque eso era lo que había.
Por eso era que José Luis decía, cuando llegue la transformación, entonces ahí vamos a ver, y nos vamos a ver cómo fuimos conocidos. Claro, pero él estaba en una iglesia corruptible todavía. Muy bien, Efesios capítulo 1. Efesios en el capítulo 1, verso 17 al 23. Aquí va a entender bien lo que acabamos de hablar. Dice, para que el Dios, diga el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no está hablando de Jesucristo. ¿Está hablando de quién? Del Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Dios vivo. Porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dé espíritu de sabiduría, que es lo que estamos teniendo hoy, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la formación de la iglesia del Dios vivo, que comienza con un conocimiento de sabiduría y revelación para que se nos abran los ojos y entendamos cuál es la herencia de los santos. Muy bien, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Oiga el 20, la cual opera en Cristo. ¿Qué dice? Operó. Sí, la cual ¿qué? Operó en Cristo. Esa riqueza del Dios vivo operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero ya no opera. Dice que aquí ¿qué? Operó en Cristo. O sea, trabajó en Cristo. Todo lo que nosotros vimos con Jesucristo, hombre, trabajó. ¿Pero para qué? Para llevarnos a la iglesia del Dios vivo. Muy bien. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué se las va a quitar a Cristo y se las va a dar a la iglesia? Porque Cristo ya no está. Él sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza. Es el conocimiento, o sea, eso que dice, la dio por cabeza, la dio por conocimiento a la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia no puede estar en Cristo, por cuanto la iglesia es la que tiene el conocimiento ahora. Si estuviera Cristo, por eso cuando usted estaba con Cristo, usted no se atrevía ni siquiera a decir eso que dijo no es cierto. No, ¿cómo? Si ahí estaba Dios, estábamos con Cristo. No, ahí todo era así es. Él lo dijo, yo lo creo. ¿Sí? Pero llega el momento en que ya no estamos con, sino ahora estamos en. Y al estar en Él, ¿a quién se le dio el conocimiento? A la iglesia. Entonces, como dijo en el clip pasado, Jesucristo hombre, la iglesia es la estructura que tiene la autoridad del evangelio en la tierra. Ahora, ¿quién es? Si estuviera Cristo, sería un error decir que es la iglesia o no. Muy bien. Entonces, vamos pues, estamos en Efesios 1. Entonces, ¿cuál era el proyecto del Padre? El proyecto del Padre siempre fue conocerlo a Él. Ahora, para conocerlo a Él, no iba a ser cualquiera. Había un proceso de años que se iba a ir revelando hasta darse a conocer.
operó en Cristo y fue importante, pero ya no, porque ahora está hablando el Dios vivo. El proyecto en Cristo era resucitarlo de entre los muertos y sentarlo en los lugares celestiales y que le diera paso al Dios vivo. Cristo terminó, por eso dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Que vengan los que están oyendo y que dicen que es mentira esto, que vengan y que nos digan por qué dice aquí que Cristo, que los que están con Cristo son los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Que vengan y que me lo expliquen, pues. ¿Por qué? Porque eso era finito, eso iba a terminar. El que no iba a terminar era el Dios vivo y el que no iba a terminar era la iglesia. ¿Se da cuenta? Esto, que vengan aquí, que platiquemos, sentémonos o hablemoslo de frente, en donde quieran. Y entonces me dicen cómo es esto. Ahora, nosotros ya sabemos cómo es, ¿verdad? Efesios 3, 8 al 11. Muy bien. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los hombres, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? O sea, mire lo que le tocó a él explicar. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, entonces solo la iglesia del Dios vivo tiene el poder de llevar la multiforme sabiduría de Dios a todo el mundo. Solo el Dios vivo. El que todavía está en Cristo no tiene esa multiforme sabiduría, por lo tanto todavía está enseñando a Jesucristo. Todo el que enseña hoy a Jesucristo no ha entendido el propósito de estar con el Dios vivo. Hebreos 12, 22 y 23, para ir terminando ya. Hebreos 12, 22 y 23. Dice, sino que os habéis acercado. Hablando de la gracia, todo lo que está hablando anteriormente es de la gracia. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjese bien, póngale atención a esto. Esta iglesia no existía. Esta iglesia existe hoy. Pero ¿qué dice ahí a los de la gracia? Ustedes, ¿sabéis qué? ¿Y qué se han acercado? ¿Es que están ahí? No, ustedes se han acercado, o sea, ya van cerca. Sigan caminando, no se detengan. ¿No era eso lo que decía José Luis de Jesús? Espérense, la transformación viene y ahí es donde cosas que ojo no vio ni oído yo, ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. ¿No decía él así? ¿Y entonces por qué se quedaron ahí? ¿Ahí qué había pasado? Ustedes se han acercado. Leámoslo otra vez, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo.
¿Qué les había pasado? Se habían acercado, pero no estaban. Si Dios no era todavía el juez de todo. Dios tenía otro juez, era Jesucristo. ¿Quién dijo que era el juez? El tribunal de Cristo. ¿Quién era el juez? José Luis. José Luis era Jesucristo hombre, él era el juez. Aquí no está hablando eso. Aquí está hablando, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, donde Dios es el juez de todos. Está aquí conmigo. Aquí ya no está Cristo. Dios es el juez de todos. La congregación donde todos somos primeros, hijos escogidos, donde todos somos igualitos que Él, que están inscritos. Qué lindo, ¿verdad? En los cielos. Muy bien, vamos pues. Entonces, primera carta de Pablo a Timoteo, y con esta sí terminamos, 3:15 al 16. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿En la casa de quién? De Cristo. Si tardo, dice Pablo, imagínense, pero él ya está hablando de una iglesia diferente, que hay que saber conducirte. ¿Y cómo vas a saber conducirte tú en una iglesia de Dios? ¿Con qué vas a conducirte? Con el conocimiento. Se formó la iglesia. Hay una iglesia que sabe cómo conducirse hoy, ¿sí? Y hay una iglesia que cree que se está conduciendo, pero no va a ningún lado. No se está conduciendo. Entonces dice, debes conducirte en la casa del Dios, de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué. ¿Cuántas verdades hay? ¿Cuántas iglesias del Dios vivo hay? Entonces todo lo que esté fuera del Dios vivo, ¿qué? Me disculpan los dioses y que se relinchen, que hagan lo que quieran, pero aquí eso es lo que dice. O sea, no puede haber muchas iglesias. Hay muchas iglesias para llegar a una, pero cuando termina una, da paso a la otra. Queda la de Jesús de Nazaret. El resucitado se mete en Pablo y le da las bases para la iglesia en el tiempo de Pablo. Termina Pablo y viene y aparece Jesucristo hombre, José Luis, con una doctrina para que guíe a la iglesia en ese tiempo. Y cuando José Luis entrega el reino al Dios y Padre, ¿qué pasó? Comienza una iglesia que es la del Dios vivo. Entonces, juntas no pueden haber dos iglesias. La iglesia es una. Y esta es la iglesia del Dios viviente, baluarte, columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Entonces, Pablo identifica una iglesia que no es la de Jesús de Nazaret, que no es la de Pablo, ni la de José Luis. Por eso es que el misterio de la piedad, y lo va a leer en el 16, no lo vamos a buscar, pero usted lo va a ver en su casa, dice que Dios es manifestado en carne. Entonces ya pasó, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Cómo se llamó la carne que se puso Dios? José Luis de Jesús. ¿Y qué le pasó a José Luis de Jesús? Murió. Entonces, el que está en la iglesia del Dios vivo entiende que Dios ya no está manifestado en carne, sino en espíritu, el espíritu de la iglesia. Ahora nosotros somos el cuerpo de Dios. Él es la cabeza, el conocimiento, y nosotros la iglesia del Dios vivo. Eso es. Ya.
Ya si no entendió, son otros 20 pesos. Dioses, disfrutando esa herencia. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. Has sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Has sido elegido, purificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, sin un mismo pensar, somos como soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Al ejército sin temor, la trompeta sonando con código claro. Has sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Has sido elegido, purificado y preparado. ¿Y sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, y por todo el mundo se está preparando.